Cuando se habla de la batalla de Inglaterra, la imagen habitual es la de casas cruzándose en el cielo sobre Londres, pilotos jóvenes convertidos en héroes y una nación entera resistiendo sola frente a la Alemania nazi. Sin embargo, esa narrativa suele pasar por alto un hecho fundamental: la batalla no se decidió únicamente en el aire. Se decidió también en tierra, en un puñado de bases aéreas cuya destrucción habría significado el colapso total del sistema defensivo británico. Una de esas bases fue el sector Kenley. Kenley no era una base cualquiera. Formaba parte del corazón del sistema de defensa aérea británico, integrado dentro del mando de caza de la Royal Air Force. Desde ahí se coordinaban escuadrones, se controlaban interceptaciones y se mantenía operativa una red compleja de radares, comunicaciones y pistas de despegue que permitían responder, minuto a minuto, a las incursiones alemanas. Si Kenley caía, una parte crucial del sur de Inglaterra quedaba prácticamente ciega. En el verano de 1940, Gran Bretaña se encontraba al borde del abismo. Francia había sido derrotada. El ejército británico apenas había logrado evacuar desde Dunkerque y Europa Occidental estaba, en su mayoría, bajo control alemán. Adolf Hitler necesitaba neutralizar a la RAF para poder ejecutar la Operación León Marino, la invasión directa de las islas británicas. Para lograrlo, la Luftwaffe lanzó una campaña masiva destinada a destruir aeródromos, hangares, depósitos de combustible y centros de mando. Kenley figuraba en la lista de objetivos prioritarios. Situada al sur de Londres, la base servía como punto clave para interceptar bombarderos que se dirigían hacia la capital y hacia los centros industriales del sudeste inglés. Además, su proximidad a otros aeródromos estratégicos la convertía en un nodo crítico. No bastaba con dañar pistas. Había que borrar Kenley del mapa. Desde el punto de vista alemán, el plan parecía sólido. Bombardeando sistemáticamente las bases del mando de caza, la RAF sería obligada a combatir sin descanso, perdiendo aviones en tierra, pilotos exhaustos y capacidad de respuesta. La superioridad numérica y material alemana debía imponerse tarde o temprano. Kenley era uno de los clavos que sostenían toda la estructura defensiva británica. En Kenley, los hombres sabían que eran un objetivo marcado. Cada jornada comenzaba con la expectativa del ataque. Los pilotos dormían poco, los mecánicos trabajaban sin pausa y el personal de tierra vivía con la sensación constante de que la próxima oleada de bombarderos podía ser la definitiva. No había ilusiones de invulnerabilidad. Si la Luftwaffe acertaba con precisión, Kenley podía desaparecer en cuestión de horas. El sistema defensivo británico dependía de una coordinación casi perfecta. Los radares detectaban formaciones enemigas, los centros de mando transmitían órdenes y los sectores, como Kenley, lanzaban cazas para interceptar. Si uno de esos eslabones se rompía, el resto se resentía. Por eso, la presión sobre Kenley no era solo militar, sino psicológica. Cada ataque buscaba desgastar tanto la infraestructura como la moral. Durante semanas, la base operó bajo un ritmo inhumano. Aviones que aterrizaban dañados eran reparados de forma improvisada y enviados de nuevo al aire. Las pistas se parchaban entre bombardeos. El personal aprendió a distinguir el sonido de los motores enemigos incluso antes de que sonaran las alarmas. Kenley no era un lugar heroico ni épico, era un sitio de trabajo agotador donde cada decisión podía significar la diferencia entre resistir un día más o desaparecer. Para la Luftwaffe, el golpe definitivo estaba por llegar. La inteligencia alemana identificó a Kenley como un objetivo vulnerable y concentró recursos para destruirla. No se trataba de un simple hostigamiento, sino de un ataque destinado a inutilizar la base por completo. Si Kenley caía, otras bases cercanas quedarían expuestas y el sistema defensivo británico empezaría a desmoronarse. Los hombres en Kenley no sabían cuándo llegaría ese ataque, pero sabían que llegaría. Y cuando lo hiciera, no habría margen para el error. Resistir no era una cuestión de gloria, sino de supervivencia nacional. En ese contexto, la base aérea de Kenley se convirtió en una línea invisible pero decisiva entre la invasión y la resistencia. Antes de continuar con el video, recuerda suscribirte si estás disfrutando y aprendiendo algo nuevo. Apoya al canal con un like y comenta qué otras batallas quisieras escuchar. Continuemos. El ataque que casi borró a Kenley del mapa llegó en uno de los días más violentos de toda la campaña aérea,
el 18 de agosto de 1940. Para la Luftwaffe, aquel día no era un bombardeo más, sino una ofensiva calculada para golpear el corazón del sistema defensivo británico. El objetivo era claro: destruir pistas, hangares, centros de mando y personal en tierra, dejando al sector Kenley fuera de combate de manera definitiva. Desde primera hora, las estaciones de radar comenzaron a detectar grandes formaciones enemigas cruzando el Canal de la Mancha. No era una incursión aislada. Eran múltiples oleadas, coordinadas, escoltadas por cazas y con rutas diseñadas para saturar las defensas. En Kenley, las alarmas sonaron con una familiaridad aterradora. Los pilotos corrieron hacia sus aviones mientras el personal de tierra intentaba, una vez más, preparar todo lo posible antes de que cayeran las primeras bombas. Cuando los bombarderos alemanes aparecieron sobre la base, el ataque fue inmediato y brutal. Bombas de alto poder explosivo cayeron directamente sobre las pistas, levantando enormes columnas de tierra y concreto. Otras impactaron en hangares, depósitos de combustible y zonas donde trabajaban mecánicos y personal administrativo. En cuestión de minutos, Kenley se transformó en un paisaje lunar lleno de cráteres, humo y fuego. El objetivo alemán no era solo destruir aviones, sino inutilizar la base como sistema. Las pistas quedaron atravesadas por enormes agujeros que impedían cualquier despegue o aterrizaje. Las líneas de comunicación fueron cortadas. Los edificios clave ardían. Para cualquiera observando desde el aire, Kenley parecía una base neutralizada, una victoria clara y definitiva. Sin embargo, la realidad en tierra fue distinta. A pesar del caos, el personal de Kenley reaccionó con una rapidez casi automática. Los incendios comenzaron a ser combatidos de inmediato, aún bajo el riesgo de nuevos ataques. Los heridos fueron evacuados como se pudo. Los mandos improvisaron centros de control alternativos cuando los originales quedaron destruidos. No había tiempo para evaluar daños con calma, cada minuto contaba. El ataque no fue un golpe limpio. La Luftwaffe también pagó un precio alto. Los cazas de la Royal Air Force, aunque superados en número, lograron interceptar a parte de los bombarderos. Se produjeron combates intensos sobre y alrededor de la base. Aviones cayeron en llamas tanto en territorio británico como en el canal. El cielo de Kenley fue escenario de una de las jornadas más sangrientas de toda la batalla de Inglaterra. Para los hombres en tierra, la sensación era de estar viviendo el final. Muchos creyeron que la base no volvería a operar. La destrucción parecía total. Las pistas estaban destrozadas, los hangares colapsados y el cansancio acumulado durante semanas se mezclaba con la certeza de haber sido golpeados con toda la fuerza enemiga. Si ese ataque se repetía al día siguiente, Kenley no sobreviviría. Pero la clave de aquel día no estuvo solo en la destrucción, sino en lo que ocurrió después. Apenas los bombarderos se retiraron, comenzó una carrera contra el tiempo. Equipos de reparación salieron a las pistas con maquinaria improvisada, grava, concreto y herramientas básicas. Los cráteres fueron rellenados de forma rudimentaria. No se buscaba dejar la base perfecta, sino funcional. Bastaba con que un avión pudiera despegar. La Luftwaffe había asumido que el golpe había sido decisivo. Desde su perspectiva, Kenley estaba fuera de combate. Ese error sería crucial. Porque mientras en los informes alemanes la base aparecía como neutralizada, en tierra los británicos estaban logrando lo impensable, devolverla a un estado operativo parcial en cuestión de horas. Al final del día, aunque gravemente dañada, Kenley no había desaparecido. No había sido borrada del mapa. Seguía viva, herida, pero funcional. Ese resultado fue un golpe silencioso para la estrategia alemana. La campaña para destruir el mando de caza dependía de eliminar bases como Kenley de forma permanente. No bastaba con dañarlas, había que dejarlas inservibles. Y eso no se había logrado. El 18 de agosto pasaría a la historia como uno de los días más duros para ambos bandos. Para Kenley, fue el día en que estuvo más cerca de desaparecer. Para la RAF, fue la prueba de que su sistema podía absorber golpes devastadores y seguir funcionando. Y para la Luftwaffe, fue una señal. Todavía no comprendida del todo, de que la resistencia británica no se rompería tan fácilmente. Cuando amaneció el día siguiente al gran bombardeo, Kenley seguía en pie.
Dañada, mutilada y llena de cicatrices, pero operativa. Para la Luftwaffe, aquel resultado era incomprensible. Los informes del día anterior indicaban que la base había sido prácticamente neutralizada. Desde el aire, las pistas parecían inutilizables y los edificios clave destruidos. Sin embargo, en tierra, la realidad era otra. El sistema defensivo británico había absorbido el golpe y continuaba funcionando. La capacidad de recuperación de Kenley no fue producto de la improvisación, sino de una doctrina pensada para resistir el peor escenario. La Royal Air Force había entendido desde el inicio que sus aeródromos serían objetivos prioritarios y que la supervivencia no dependía de evitar los ataques, sino de reducir su impacto. Pistas redundantes, centros de mando alternativos y procedimientos de reparación rápida permitieron que, aun tras un ataque devastador, la base pudiera volver a lanzar aviones en cuestión de horas. Ese detalle fue decisivo. Mientras los mandos alemanes daban por destruida a Kenley, los cazas británicos seguían despegando desde allí para interceptar nuevas incursiones. El sistema no colapsó. Y al no colapsar, obligó a la Luftwaffe a continuar una campaña de desgaste que se alargaba más de lo previsto. Cada día adicional favorecía a Gran Bretaña, no solo por la producción constante de nuevos aviones, sino por el conocimiento del terreno y la cercanía de sus pilotos a sus bases. Kenley se convirtió así en un símbolo silencioso del error estratégico alemán. La Luftwaffe había subestimado la resiliencia del sistema británico. Bombardear aeródromos no bastaba si estos podían ser reparados con rapidez. Para lograr la superioridad aérea necesaria para una invasión, era imprescindible destruir de forma permanente el mando de caza. Eso nunca ocurrió. Con el paso de las semanas, la estrategia alemana comenzó a desviarse. En lugar de insistir en la destrucción sistemática de bases como Kenley, la Luftwaffe trasladó su foco hacia Londres y otras ciudades, dando inicio al bombardeo masivo de zonas urbanas. Aquella decisión alivió la presión sobre los aeródromos del sur de Inglaterra y permitió a la RAF recuperarse. Kenley, que había estado al borde de desaparecer, ganó tiempo. Y ese tiempo fue crucial. Desde el punto de vista humano, la experiencia dejó una huella profunda. El personal de Kenley comprendió que había sobrevivido a lo que debía haber sido un golpe final. Los pilotos despegaron una y otra vez desde pistas remendadas, conscientes de que cada misión era posible solo porque alguien, en tierra, había trabajado bajo las bombas para mantener la base viva. La batalla aérea no se ganaba solo en el cielo, sino en el suelo ennegrecido de aeródromos como Kenley. En el balance final de la batalla de Inglaterra, Kenley no fue una base famosa ni un escenario de grandes discursos. No aparece con frecuencia en los relatos populares. Sin embargo, su supervivencia representa una de las razones fundamentales por las que Gran Bretaña no cayó en 1940. La Luftwaffe no logró destruir el sistema que debía derribar y sin superioridad aérea, la invasión se volvió imposible. Kenley no ganó la batalla de Inglaterra por sí sola. Pero estuvo a punto de desaparecer, y al no hacerlo, contribuyó a que toda la estructura defensiva británica resistiera. Fue una victoria silenciosa, construida con reparaciones apresuradas, turnos interminables y decisiones tomadas bajo presión extrema. En esa resistencia discreta se definió el destino de la campaña. Así terminó la historia del sector Kenley, no como una base invencible, sino como una base que se negó a desaparecer cuando debía hacerlo. En una guerra donde el margen entre la supervivencia y el colapso era mínimo, Kenley demostró que resistir un día más podía cambiar el curso de la historia. Gracias por llegar hasta el final del video. Si te gustó no olvides suscribirte para apoyar al canal y continuar con más batallas olvidadas. Hasta el siguiente video.